¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Brújula Cultural, donde les vamos a estar presentando las trayectorias de varios artistas, de varios agentes de la cultura. Me acompaña hoy el maestro Electroconix. Bueno, si me permites presentarte, él, aparte de ser un increíble amigo, un increíble gestor cultural, porque le encanta estar en este tipo de medios, es maestro por la Universidad Complutense de Madrid en literatura creativa. Tiene varias novelas publicadas, la más reciente, ahorita tal vez hablemos de ella, ¿no? La joya robada. Y bueno, es un increíble historiador por la UNAM, claro, no se me voy a olvidar. Muy importante, porque de ello parte muchísimo su labor también cultural. Y pues nada, Eric, no sé si quieres decir algo para presentarte el día de hoy. Pues estoy encantado de estar aquí con Brújula Cultural como prolegómeno a un taller que daremos próximamente. Perfecto. Y que ante todo yo me considero un lector. Creo que vinimos a esta vida a vivir, pero sobre todo a leer, y que cada historia que leemos es una nueva aventura en la que nos embarcamos con muy distintos personajes por distintos lugares y mucho más. Así que ante todo eso, soy una persona a la que le encanta leer, conocer nuevas historias, nuevos personajes e inventar también ya en la faceta de escritor nuevos mundos para que otros también los conozcan. Perfecto. Fíjate que partamos de acá, ¿no? O sea, justo la idea de estas pláticas es que nos presentemos también de una forma muy amena, muy tranquila. Y eso que dices de, te encanta leer, pero te encanta crear. Partamos por ahí, ¿no? ¿Cómo Electroconis, como Electroconis en este caso, pero también como cualquier persona que tiene en sus manos un libro, empieza a leerlo y empieza a soñar con estas imágenes, dice, yo quiero lograr eso que alguien logró conmigo? ¿Dónde inicia el gusto por el escritor, por escribir? Sí. Bueno, yo creo que el escritor comienza antes como lector, sin lugar a dudas, y ahorita que decías este tipo de emociones que sentimos los lectores, que son muy similares a los que sienten los cinéfilos, o quien le gusta ver pintura, o quien le gusta ir al teatro o demás, nació de pequeño. Yo tengo recuerdos hermosos de mi papá leyéndonos a mi hermano y a mí historias en la cama antes de irnos a dormir, ¿no? Como de película clásica. Y me acuerdo también, o sea, que nosotros pasamos por ediciones ilustradas de los clásicos. Ahí conocimos a Julio Verne, ahí conocimos la Odisea, ahí conocimos muchísimos libros, ¿no? Drácula, versiones pues súper resumidas, muy ilustradas, con pocas páginas y muchos dibujitos, pero que nos fueron metiendo a ese mundo de que hay otras historias, hay otros universos, hay otros personajes. Y después con el tiempo ya fue un libro más en forma de Sherlock Holmes, ya el texto no original porque no era en inglés, pero sí el texto completo, vaya, en español, ¿no? Y poco a poco ir disfrutando cada vez más y más y más. Quizá uno de los recuerdos más gratos que yo tengo como lector en mi infancia se remonta a quinto de primaria, cuando se puso de moda por la película Las Crónicas de Narnia. Claro, claro, sí. Y mi generación leyó, digo, al menos en mi escuela, los 7 libros de las crónicas. No solo la que daba título y la que estaba inspirada en la película, que salió por entonces, sino toda la serie. Y yo me acuerdo que llegaba a la casa, a tu casa, a la casa de quienes nos ven, La casa de todos. y me ponía a leer, pero además yo llegué con mucha emoción a saber, qué padre, ya puedo leer más, ya puedo saber qué pasó con el príncipe Caspian, ya puedo saber qué pasó en esta travesía del viajero del alba, ya puedo saber todo esto, ¿no? Y esos son esos primeros recuerdos que me acuerdo que eso llegaba con mucha emoción. Mucho más adelante, ya en segundo de secundaria, por una tarea en la escuela, nos dejaron leer la primera mitad de un cuento de Amparo Dávila, esta una escritora mexicana, y escribir nosotros la segunda mitad. Y ahí fue cuando vino esta otra emoción de, wow, qué increíble es crear. Y qué increíble además es que compartirlo con alguien que lo va a leer y que se va a emocionar como yo. Okay. Y eso fue fascinante para mí. Y desde entonces dije, quiero hacer esto. Para entonces yo leía mucho a Edgar Allan Poe, a Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock. Y entonces me puse a escribir cuentos policíacos y de terror. Todos intentos de calca de esos dos autores. Pero ya después en la preparatoria escribí la primera novela, Asesino por Religión. Y fue cuando empecé a tomar ya caminito. Esa novela fue finalista de un premio nacional. Entré a la carrera de historia, seguí escribiendo otra
novela que no tenía nada que ver, esta novela policíaca, después cuento, minificción, me he interesado también por el teatro, por la poesía, y bueno, he seguido las andanzas, pero sí partiendo de ese, qué emoción esto que se me está ocurriendo, y ojalá que alguien más lo pueda leer también. Ese es el inicio de, pues yo diría que de todos los proyectos que he hecho, un fogonazo que me hace pensar, wow, esto puede estar muy bien, y no solo para mí, sino para que alguien más también lo disfrute. Ok, qué maravilla. Entonces no solo es pensar en yo quiero dar, es pensar en cómo lo va a recibir. Sí, sí, yo creo que, y esta es una reflexión que uno hace constantemente, todo artista me parece, ¿qué quiero decir? Pero no solamente la historia, sino qué quiero expresar a través de lo que estoy haciendo, ¿no? Y creo que, que a pesar de esto, cuando escribimos no hay que pensar en el lector. Okay. No hay que pensar en lo va a entender, no lo va a entender, le va a parecer, se va a sentir ofendido, le va a encantar. No, yo creo que cuando uno escribe tiene que escribir con aquellas seguridades que tiene, casi que para uno mismo. Y cuando ya revisa, ahí sí empezar a ver, esto se entiende, esto cómo lo va a tomar el lector. Cachará esta pista en el capítulo 3 y se acordará todavía en el capítulo 18 de eso. Este discurso de este personaje le parecerá congruente con el desarrollo del personaje hacia el final del libro, etcétera, etcétera. Pero lo digo porque de pronto, si estamos pensando en los lectores, cada lector es un mundo diferente. Y pensar en darle gusto a todos los lectores es un problema infinito. Entonces creo que hay que escribir aquello de lo que uno está seguro, con la propuesta original que uno quiere, con la creatividad que uno quiere verter, y después ya empezar a pensar, ¿no? A mí algo que me gusta mucho hacer es cuando termino mis libros, darlos a leer a otras personas. Y elijo dos grupos experimentales. Okay. Uno de escritores, colegas míos, amigos, con los que comparto la terminología, que si es un narrador heterodiegético o metadiegético, y si es una narración en segunda persona, en pasado, etcétera, etcétera, cualquier cosa. Y otro grupo, que es el que a mí me interesa más, que son lectores, que no escriben, pero que les gusta leer. Pero que les gusta leer. Okay. Y a veces el comentario de ese lector es, no me entendía esto. A diferencia del comentario del otro lector que es escritor, que es que yo creo que aquí podrías meter, no, sin tecnicismos, sin mucho intelectualizar, simplemente que diga le gustó o no le gustó el libro, le entendió o no le entendió al final, lloró con este personaje, lloró cuando se muere este otro, se alegró cuando pasa, eso es lo más importante. Y ahí sí vale mucho la pena tener en consideración para mí esos comentarios, porque entonces sé si cumplí lo que yo me estaba proponiendo o si fracasé rotundamente, ¿no? Entonces, porque al final la escritura para mí es también un acto no solo artístico, sino de comunicación, de transmitir algo. Y si ese algo no llega, entonces no triunfamos como escritores. Ok, en este sentido, como un poco hilándolo con lo que estás diciendo, estaba pensando, el ejercicio de escribir se vuelve algo más hacia lo sentimental que incluso lo divulgativo, ¿no? O sea, un texto de difusión, un texto científico, va para pares, se entiende el especialista de cierta materia sobre tal materia, ¿no? Claro. Un geógrafo escribirá un artículo de investigación sobre geografía para geógrafos. Sí. Si lo hace un texto divulgativo, lo escribe en un lenguaje que más personas lo puedan entender. Aquí la similitud es, los escritores escriben sentimientos, lo dan no como un proceso divulgativo, o sea, trasciende al proceso divulgativo de escribir en un lenguaje no tan técnico, porque lo que estás hablando son sentimientos. Exacto. O sea, y con ello también viene pues, una responsabilidad, ¿no? Has sentido esa responsabilidad de maté a este personaje. Bueno, déjame decirle que yo odio personalmente a Electroconis por haber matado a un personaje de asesino por religión que hace que la novela, ¡pum!, se dispare. Pero bueno, esa responsabilidad no solo es quererle dar un sentimiento para que el libro guste, sino hay una interiorización sobre lo que estás dando. O sea, estás pensando en la muerte, estás pensando en la vida,
estás pensando en el amor cuando escribes. Cuando escribes y casual sale sobre esos sentimientos, o no es casual, es causal. A ver, si estoy entendiendo correctamente la pregunta, yo creo que nos lleva a un tema también que es de mucho interés, porque, por ejemplo, hay una frase que circula mucho en redes sociales, en internet, que es: la única forma de deshacerse de una tentación es ceder ante ella. Oscar Wilde. Y sí, la frase la escribió de su puño y letra Oscar Wilde, pero está en la novela El retrato de Dorian Gray y la dice un personaje que es Lord Henry, y ese personaje encarna toda la maldad posible del libro. Entonces, decir que eso dijo Oscar Wilde, claro, no del todo, lo escribió, pero lo puso en boca de los personajes. Él lo pensaba así, quién sabe. Tenemos que meternos a investigar mucho más. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Al momento de escribir sucede una cosa que es extraordinaria, que uno crea 1, 2, 10, 20, 50 personajes que no son uno mismo. Y entonces uno tiene 50 bocas a las que ponerles diálogos y pueden decir lo que ellas quieran y no necesariamente están diciendo lo que yo pienso. Claro. Entonces, y además en las novelas siempre vamos a ver a alguien que tiene una idea y alguien que tiene la contraria, porque necesitamos conflicto en las historias, ¿no? Entonces es genial. Por ejemplo, en este libro, La joya robada, que es una historia donde Don Quijote es el protagonista, hay un momento en el que él tiene un par de diálogos con el cura que está también aquí. Y mientras el cura, por supuesto, que está seguro de su fe, Don Quijote habla de que Dios tal vez sea injusto o incluso malvado, porque castiga de formas que uno no sospecha, ¿no? Y se pregunta también por qué suceden cosas malas en este mundo. ¿Dios deja que pasen cosas malas? Es más, Dios causa las cosas malas, entonces es malo. Okay. Dios permite que alguna fuerza maligna, el diablo, Satanás, como le queramos llamar, haga cosas malas. Si lo permite, o también es malo, o lo permite porque no puede impedirlo y por lo tanto no es omnipotente. Entonces, bueno, interesante cuestionamiento. Tú y yo sabemos que son cuestionamientos que se hicieron hace muchos siglos, cuando la iglesia se iba conformando, pero que todavía hoy nos podemos hacer, ¿no? Y que si bien algunos lo habrán resuelto, la pregunta, pienso yo, sigue muy vigente. Entonces lo maravilloso es que yo puedo tener al cura muy seguro de eso y a Don Quijote cuestionándolo todo con otra perspectiva. Entonces, vuelvo a la pregunta, cierro el paréntesis introductorio. Responsabilidad, sí, por supuesto. Yo creo que todo escritor tiene una responsabilidad, todo artista, porque está diciendo algo y lo está proyectando hacia muchísimas mentes y muchos corazones, muchos sentimientos, ¿no? Y tenemos la gran responsabilidad, pienso yo, de poner también el ojo sobre temas muy importantes, que puede ser la guerra de Ucrania y Rusia, o puede ser el amor, así, simple, llanamente, o puede ser si existe el destino o no existe. Esos son los temas que nos siguen inquietando como humanidad todos los días. Y nuestra responsabilidad, pienso yo, es decir algo al respecto. Y más que nosotros dar la respuesta, dejar las preguntas para que cada uno las responda. Y ya podrá Don Quijote decir una cosa de Dios y ya podrá el cura decir otra. Ok. Tengo justo, hilaba la siguiente pregunta, lo hiciste sin saberlo, perfecto. Primero una pequeña introducción, luego viene la pregunta. Tengo entendido, tú eres el experto, me vas a corregir, que a diferencia de un bestseller, ¿no?, que está pensado como un producto mercantil, ¿no?, en el sentido de que vamos a escribir una historia sobre un adolescente en tal lugar para que haga match con los adolescentes de tal lugar, ¿no? Tiene un perfil como tal, ¿no? La literatura universal apela a estos grandes de la universalidad, ¿no?, a cuestionar a Dios, el amor, a preguntarse qué hay con la pérdida, el duelo, ¿no? O sea, de una manera muy, muy profunda. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sumeramente, ¿no? Sí. ¿Agregarías algo? Antes de hacer la pregunta. Pero es que existe la distinción con lo juvenil también, ¿no? Sí. Pero es muy bonito ver esto.
una de las lecturas casi obligadas para los jóvenes son las aventuras de Julio Verne. Y Julio Verne no escribió pensando en los niños. Claro. No había todavía una distinción tan clara como la que tenemos ahora, incluso de ese público juvenil. Pero Julio Verne lo puedes leer tú, lo puedo leer yo, lo puede leer alguien de secundaria, incluso en primaria, o lo puede leer alguien de 70, 80 años. Es porque son clásicos, como dices, porque apelan a cuestiones que a todos nos atañen, Claro. independientemente del público. Claro. Me recordaste una anécdota que ahorita contaré. Okay. Pero en este sentido, la pregunta es, ¿tú escribes literatura universal? ¿Lo piensas así? Es una pregunta muy capciosa que además apela a la vanidad de los autores. Bueno, claro que escribo literatura universal, como que no. Bueno, Claro. yo creo que nadie sabe la suerte que van a tener sus libros. Mucha suerte. Mucho es el talento extraordinario de los artistas. Pero Don Quijote, Cervantes no sabía que su novela iba a ser tan importante. Dostoyevsky probablemente tampoco. Mary Shelley, el escribió Frankenstein, no decía, con esto voy a fundar la ciencia ficción y voy a ser la madre de tantos escritores. No. Entonces, yo creo que uno escribe textos. Y si eso se convierte en literatura universal, si se convierten en clásicos, si pegan como bestsellers, si son bestsellers y después se convierten en clásicos, o si nadie los lee jamás, uno no puede saberlo. Es muy difícil, es muy difícil. Es una apuesta bastante interesante entonces ponerse a escribir Sí. como profesión. Sí, ¿no? sí. Trabajamos para hacer olvido. Decía... Perdón, otra vez. Trabajamos para hacer olvido. Lo estoy parafraseando, pero está en un texto de Juan Gelman y también en un texto de Borges. Si nos ponemos a pensar en el escenario más fatídico, cuando este mundo se destruya, ya no existe, que puede ser dentro de muy pocos años por el calentamiento global, o puede ser dentro de más tiempo, nadie se va a acordar ni del Quijote ni de la joya robada. Es triste pensarlo. A mí creo que el consuelo que me queda es pensar que quizá tú que estás aquí a mi lado, quienes nos ven, quien se encuentre el libro en alguna librería, los pobres niños que tengan que leerlo como lectura obligatoria próximamente, lo van a disfrutar. Yo pienso, por ejemplo, con esta suerte, y ahora que me he metido más a este mundo editorial gracias a Santillana, con La joya robada, que pienso eso. A ver, es que a mí, yo tengo un recuerdo muy anclado. En primero de secundaria debe haber sido, leí un libro que era también una novela policíaca que se desarrollaba en 1889, es decir, cuando se hace la primera exposición internacional a 100 años de la Revolución Francesa, ahí en París, se invitan a todos los países a la feria, y hay un asesinato, entonces hay que investigar quién hizo. Ese libro para mí, yo me acuerdo por entonces, estaba creciendo todavía, y constantemente me daban dolores de espalda. Y una noche, a pesar de los dolores de espalda, seguí leyendo en la posición más incómoda en mi cama, porque no quería irme a dormir sin saber cómo terminaba el libro. Estaba extasiado con ese texto. Y me acuerdo muy bien, fue un libro que nos tocó por obligación en la escuela, un libro que además había ganado un premio importante. Y cuando yo vi, cuando La joya robada recibió el Premio Nacional de Literatura Fernán Norma, lo que vi ante todo fue la posibilidad de que este libro fuera tan especial para los nuevos alumnos, los niños, como había sido para mí aquel otro. Lo pienso también como una posibilidad para jóvenes, adultos, de cualquier edad, que están peleados con el Quijote, porque claro, es uno de esos libros que todos conocemos, pero casi nadie lee, y está bien, no todos tenemos que leerlo. Pienso que puede ser una bonita puerta de entrada, reírse con Don Quijote, en este caso de intriga policial, para decir, oye, tal vez el Quijote de Cervantes también esté muy bueno, ¿por qué no le damos un intento? Creo que puede ser eso, y para mí eso es lo mejor que puede pasar. Puerta de entrada porque no vamos, de aquí saltamos al Quijote
de otro escritor pequeño, ¿no? Como Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Lo que pasa mucho con museos como el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Es tan impactante el mismo museo que tomar el texto pasado al Quijote, ¿no? Tomar el texto del Quijote es como, ¿y si no lo acabo? ¿Y si esto me hace menos culto? ¿Y si esto me hace menos algo? ¿No? Entonces, perfecto, maravilloso. Eso de apelar a, o sea, de ser, ahora tú retribuir, ¿no? Eso que alguna vez alguien sin saberlo te dio y tener la posibilidad de serlo. Y quién sabe, ¿no? O sea, hoy en día con tanta conectividad podría ser más sencillo que te enteres que alguien diga, el libro lo leí, estuvo genial, ¿no? Sí, yo creo que eso es una cosa padrísima. Hoy poder escribirle a tus autores favoritos por Facebook, por Instagram, por donde sea, y decirle, oye, me encantó tu libro. qué padre, yo lo hago mucho. Claro. No, bueno, recuerdo las cantidades, con no, todavía no, pero las cantidades de mensajes que uno podría mandar a cómo se te ocurre matar a tal persona. O bueno, hay que poner una empresa para ordeñar almendras, eso también es buenísimo. Muy buena. Oye, Lick, pues bueno, vamos a ir dando paso a las últimas preguntas. En realidad, antes de la pregunta final, quiero contar la anécdota de tú como, bueno, más bien, quisiera que tú la contaras, ¿no? De los sentimientos que uno puede recibir como lector, ¿no? Sobre todo con un texto específico que es El Principito. Pero la anécdota... La anécdota fue que cuando uno es un texto que está pensado para niños, ¿no? Pero en realidad está pensado para adultos. Tiene tantas cosas que sé de buena fuente de algunos lectores que les representa tanto que tiene una catarsis, ¿no? Una catarsis de emociones. Yo supongo que te estás refiriendo a la noche que lloré y lloré y lloré y te grabé un mensaje de voz diciendo que pocas veces en mi vida había estado tan triste como cuando terminé de leer El Principito. Quienes nos ven ahora, quienes nos escuchan, han de saber que para mí el libro tiene una carga sentimental importante porque fue un texto que quien está del otro lado de la cámara me regaló cuando yo comenzaba a estudiar francés en una edición bilingüe. Primero venía el texto en francés y después en español. Y para mí fue muy bonito ir empezando a leer El Principito en francés, entender solo la mitad, e ir a la versión en español y ya entender la otra mitad. Sin embargo, detuve la lectura. Un viaje me reclamó a otra parte del mundo. Y estando en España, estudiando la maestría en escritura creativa, fue que tuve una clase de literatura infantil y juvenil. Y ahí también se nos habló sobre El Principito, incluso de que es un libro que no iba para niños, sino que se hizo de tal enemistad Antoine de Saint-Exupéry, el autor, con el círculo político dominante en aquella época, que el castigo que le impusieron fue infravalorar sus libros. ¿Cómo lo hicieron? Diciendo que El Principito era un libro para niños. Eso no es arte universal, no es importante, es para niños. Y por eso hoy pensamos que lo es. Yo los invito a escuchar otro podcast porque en Ni los sueños son, Luz Zamora y yo comentamos acerca del Principito. Y perdón, antes decía bueno, entonces, pero tampoco terminé de leer el libro ahí y no fue sino hasta que Lucy Zamora y yo nos propusimos hablar en nuestro podcast acerca de este libro que lo leí ya de corrido hasta el final. Y se dirá, Lick, ¿cómo no lo terminaste si es un libro tan corto? Sí, pero la vida se impone a veces. Y cuando lo terminé de leer, de verdad que no podía dejar de berrear por El Principito. No les digo más para que si ustedes no lo han leído, berreen como yo cuando sepan lo que pasa en ese final. Pero justo, creo que a mí El Principito es un libro que me deja muchísimas cosas. Para mí es una reflexión sobre la amistad, sobre el amor, sobre procurar al otro, muchas cosas más, pero yo me quedo con eso en particular. Entonces me acuerdo que terminé y en ese mensaje te decía gracias por ser mi amigo, es lo único que puedo decir, porque esos no los tenemos muchos.
Ya se acabó la grabación. Ya, aquí nos detenemos. La pregunta final. La pregunta final. Elic, ¿por qué leer? ¿Por qué leer? ¿Por qué no? Hay una frase también que circula mucho atribuida a Borges diciendo: no se puede obligar a nadie a leer porque no se puede obligar a nadie a ser feliz. Entonces yo digo que no hay que leer, no tenemos que leer, no estamos obligados a leer. Pero si alguien quiere tener una vida plena, sería bueno que lo hiciera. E insisto, yo o sea, tendré muchos colegas que no, es que leer un libro es lo mejor y no se compara con ver una película o cualquier otro arte, ¿no? Yo creo que es parte del gran espectro humano, artístico, cultural. A mí me gusta terminar de leer un libro y buscar si hay adaptaciones teatrales. Películas no, porque a mí me gusta imaginar los personajes. Pero sí buscar si hay música que se haya compuesto a partir de estas obras. Ver si hay algún ballet, si hay algún baile en general. Nos sorprende Willy Colón, que para muchos era de los artistas más populares, ¿no? Y uno se para a bailarlo. Tiene versos de Becker en sus canciones. Y eso es algo muy sabroso en todo el sentido de la palabra. Entonces, creo que ¿por qué leer? Es una pregunta que nos escala a por qué acceder al arte, por qué acceder a la cultura. Y cultura, tú lo sabes mucho mejor que yo, es todo, es todo. Y simplemente para ser más feliz, porque nos hace plenos, porque nos llena, porque nos carga de emociones, a veces de tristeza, pero está bien llorar, está muy bien llorar, y a veces de lágrimas, pero de risa, y a veces de un sentimiento de que acabamos de entender algo que durante mucho tiempo no nos había pasado por la mente. Creo que esos son los libros más bonitos, los que nos dejan una enseñanza para toda la vida. ¿Por qué leer? Para ser felices y para entender este mundo en el que estamos. ¿Por qué leer La joya robada? Para lo mismo. Porque bueno, a cambio, ¿dónde consigo La joya robada? La joya robada está en librerías Gandhi, en librerías El Sótano, en Amazon pueden ustedes encontrarlo, llegará a la puerta de su hogar. Ni siquiera es necesario salir a la librería a buscarlo, ya llega. Sí. Solito le salen pies y camina hasta su casa. Perfecto. Sí. Y los invito también a que vean mi página web www.elicgeterconis.com. Ahí vamos a encontrar tus redes, los demás el otro podcast que dices en el que participas, que es Los Sueños Son, exacto, con Lucy Zamora, también una increíble escritora. Sí. Y ahí también te vamos a poder reclamar. Todo lo que quieran, porque aquí mato a uno y después pasan más cosas, entonces reclámenme todo lo que quieran. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues nada, agradecerles a todos por ver nuestros podcasts, seguir apoyando Brújula Cultural y bueno, aquí vamos a estar haciendo la cultura más accesible para todos.